Vamos con el segundo tema y bueno, el segundo tema tiene que ver ya con el caso de Rosario Robles porque va avanzando las investigaciones, van avanzando las denuncias. A mí me gustaría poner un punto de partida a todo esto, que no va a ser en sí el caso directo de Rosario Robles, de Emilio Cebadúa, de Peña Nieto, de Osorio Chong, de Luis Videgaray, de Ramón Sosa Montes, y pues de todos los que se van sumando, Nacho. Pero finalmente todos ellos pertenecen a un grupo y este dinero que salió del gobierno federal se fue a las elecciones. Y esto lo que afecta o puede afectar es justamente a su partido, que es el PRI. Yo creo que este es el punto de partida más importante, Nacho, porque todo lo que vamos a hablar en estos momentos, todo el resultado de esta investigación, sea cual fuera o cualquiera de ellos que caiga, con que solo uno caiga en esta investigación, se le pudiera quitar el registro al PRI, porque esto estaría validando la llegada de recursos ilegales a las campañas electorales del PRI, ya fuera a través de Videgaray, de Rosario Robles, de Osorio Chong, de Cebadúa, de Sosa Montes y de los que se sumen. Esto es la parte importante, Nacho, este es el punto de partida con el que yo creo podemos iniciar la posibilidad de que el PRI pierda su registro. Puede ser antes del 2021 o puede ser después. Pues lo cierto es que tiene razón. Yo estaba reflexionando, Mauricio, cómo dice Rosario Robles, ¿no? Estaba comentando que ella siempre se ha comportado bien, que nunca ha robado nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora que se acoge el criterio de oportunidad, pues obviamente al acogerse está aceptando su culpabilidad. Y después también que al final empezaron ya a, bueno, confirmar algo que se sabe mucho, ¿no? Este tema de la estafa maestra, que es una de 1000 formas de desviar dineros, recursos públicos a las campañas. Pues sí, es irremediable que habría las condiciones que se le quite el registro al PRI. Sin embargo, yo creo que también aquí quitar registro al PRI significaría victimizar, por así decirlo, demasiado este partido. O sea, creo que es una cuestión muy política de López Obrador, que le tiene tanto miedo al PRI que se le tienen que quitar el registro. No sé, y la verdad es que no creo que, a pesar de que sí estén todos los elementos, en particular, yo creo que lo más grave es el financiamiento extranjero. De todos modos, esto ya prescribió, hablando de la cuestión electoral, pero finalmente creo que lo que está pasando es que están buscando que entre los propios peñistas se liquiden entre ellos mismos, ¿no? Estamos viendo una especie de traiciones infinitas entre todo el grupo peñista de poder buscando la salvación personal. Todo esto arrancó Lozoya, que puso el mal ejemplo, pero ya empezaron a ir todos, ¿no? En cadenita, y ya llegó Rosario Robles, Emilio Cebadúa, seguramente también Juan Collado y todos los demás, y conforme vayan también agarrando los nuevos, pues van a empezar a seguir traicionando, y al final creo que lo que busca, sí, bueno, es claro, el exhibir, pero también, digo, sancionar y castigar, pero también exhibirlos completamente y que entre ellos se traicionen por completo, Mauricio, porque apenas estamos arrancando. Rosario Robles va a llevar eventualmente a Osorio Chong, ¿no? Ese es el camino imposible de negar. Todo va a llegar a Videgaray, pero Videgaray yo no digo que Videgaray va a contraatacar y va a intentar embarrar a Osorio Chong, ¿no? Y ahí vamos a ver una serie de traiciones de algo que, pues al final, pues va a acabar impactando en las elecciones del próximo año. Pues alguien debería de caer a estas alturas, Nacho, porque si no cae vamos a ver millones de mexicanos decepcionados. ¿Qué es lo que se ha dado a conocer también en estas últimas horas? El día de ayer por la tarde, Santiago Nieto dio esto, ¿no? Que las declaraciones de Rosario Robles se sumarán a la indagatoria en contra de Videgaray. Vamos a hacer la integración de la información para efecto de que se pueda presentar una denuncia en su momento o en su caso, dijo, generar alguna petición o responder a alguna petición que nos reformule la Fiscalía General. En este caso en particular, vamos a esperar a que la Fiscalía nos haga algún requerimiento sobre el señor Videgaray. Hay que señalar que nosotros hemos presentado ya 2 denuncias en contra de Rosario Robles, Ramón Sosa Montes y Emilio Cebadúa por presuntos desvíos de recursos relacionados
con lo que conocemos con la estafa maestra. Fue lo que dijo Santiago Nieto el día de ayer. Y bueno, hoy, Nacho, aparece publicado en el diario de El Universal en Bajo Reserva también información sobre la unidad de inteligencia financiera, y está interesante. Mira lo que dice. Nos comentan en la UIF que no solo tienen en la mira las finanzas del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, personaje en los últimos meses ha sido acusado de encabezar esta red de sobornos que trascendió las fronteras de México, y dice: la UIF empezó a revisar las finanzas de todos ellos. Es decir, que no solo está estudiando las finanzas de Videgaray, sino también de los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón y hasta de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, que de acuerdo a la información que se maneja ya aquí en esta columna, Nacho, Santiago Nieto, pues ya va por todos los nombres, o sea, ya va por todos los enlaces, todos los vínculos, todas las relaciones comerciales, todo el buffet que tiene ahí frente a sí. Sí, la verdad es que es también sorprendente la revelación que tú pusiste, creo que ayer, ¿no? Fue en la Chapucero Network, en el Ganso, de cómo ya estaban a punto de apresar a Luis Videgaray, que iban a aprovechar la boda de su hermano Eduardo Videgaray, que por eso presumió de que nadie se contagió en el COVID, pero bueno, para en su visita apresarlo, ¿no? Todo esto se sabe después, mucho después de que o sea, esta orden de aprehensión se estaba empezando a gestionar antes de que, bueno, Loretito filtrara que había una orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Pero bueno, al final, pues yo supongo que hubo el pitazo, ¿no? Todavía Videgaray. Yo creo que también hubo pitazo. Amigos allí en la Fiscalía o en el Poder Judicial, entre los ministros, y bueno, esto se conjuró. Pero ya se revela que, bueno, Videgaray también está pasando algo que no podemos olvidar. Se está a punto de ir su gran protector en Estados Unidos, Jared Kushner, de la Casa Blanca. Y bueno, pues todo esto está colapsando, todo su esquema de protección directamente en Washington. Y pues eso también lo están aprovechando aquí en México, lo están leyendo muy bien. Y por eso vemos cómo hay ahorita una gran iniciativa desde el poder, pero también desde el peñismo para pues ponerlo, ¿no? Realmente ir por su cabeza. Yo no veo cómo Luis Videgaray vaya a poder seguir librándosela durante ya más meses, ¿no? Una vez que se vaya Jared Kushner del poder de Washington, Joe Biden no tiene ningún tipo realmente de relación o acuerdo, compromiso político, al contrario. Hillary Clinton detesta a Luis Videgaray, Susan Rice, debemos recordar que era asesor de seguridad nacional, creo, ¿no? Con Obama, una vez que vino Trump a México, que lo invitó Peña Nieto, Susan Rice enfureció con Peña Nieto y le reclamó que hubiera sanciones a quien hubiera invitado a Trump, y fue por eso que Videgaray lo corrieron de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahora llegan estos personajes que detestan a Videgaray, esa es la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues en el mejor de los casos no va a haber protección para Videgaray. Y bueno, pues ahora podría ser también algo que tenía mucho que ver, Mauricio. México, Estados Unidos, dicen, hay que atraparse a Videgaray como una especie de venganza de los gringos más que de México. Sobre todo por los vínculos, Nacho. Entiendo yo también con Jared Kushner. También lo que ha trascendido en estos últimos días, acuérdate, es esta posibilidad de que el propio Jared se tome unas vacaciones en Israel, al igual que el propio Luis Videgaray, que ya no se sabe si está en Estados Unidos o si están en Israel, que sería el espacio, el lugar para la fuga, para el escape. Y regresamos al punto inicial: cualquiera de estos nombres, cualquiera de estas personas que sea, digamos, acusado, se obtenga ya un resultado, Nacho, el que cae es el PRI por el financiamiento ilegal. Y acuérdate que son dos casos distintos, hay que acordarse. Es el de Odebrecht, que es dinero extranjero, que participa en el proceso electoral, que es traición a la patria, de acuerdo a los señalamientos de la Fiscalía, y es esto de la estafa maestra, que es el dinero público, que es la caja chica, que es la manera de sacar el dinero y quedarse con toda la lana y hacer los negocios. Y aquí es donde entra, Nacho, la columna, también otra que vamos a comentar, que tiene una serie de datos, independientemente de la opinión que ya la conocemos, pero maneja una serie de datos que sí vale la pena considerar
Y aquí es donde entra el negocio del aeropuerto de Texcoco, y aquí es donde entra el negocio de Antorcha Campesina, como también grandes beneficiarios de estos recursos que recibieron allá en este gigantesco proyecto donde ellos pensaban hacerse millonarios con dinero de todos los mexicanos. Bueno, lo titula así Rosario Robles, Rosario la soberbia. Habla de entrada, pues, ¿por qué Emilio Cebadúa suelta la sopa? ¿Por qué de repente decide irse en contra? Dice, los hablantines abogados de Robles declararon hace unas semanas que llamarían a declarar justamente a Cebadúa para decir y asegurar que Rosario Robles era inocente y que Cebadúa era el responsable de los desvíos. Y bueno, también tampoco dice ayudó a la carta que dio a conocer al cumplir un año tras la reja, sugiriendo esta estrategia de culpar a Cebadúa. Cebadúa, que se había mantenido hermético y escondido del ojo público, debió haber pensado que le iban a transferir la responsabilidad. Y bueno, él le ganó la jugada a Rosario Robles. Es lo que dice Riva Palacio. Pero lo que ya tiene la fiscalía, dice, en detrimento de la exsecretaria, son anexos a su declaración, porque resulta que Cebadúa, Nacho, documentó todas las acciones y todas las órdenes de Rosario Robles, las documentó Cebadúa porque sabían que eran irregulares y ahora las está presentando. Entre ellas también menciona, les decía yo, lo de Texcoco. Cebadúa menciona también irregularidades en terrenos donde se estaba construyendo el aeropuerto. Hay documentación de que Robles desde la SEDATU autorizó 1.500 millones de pesos en terrenos con todo tipo de permisos y se los dio a Antorcha Campesina. En prejuicio de los verdaderos propietarios de los predios en esa zona. Es decir, que Antorcha Campesina, Nacho, se presentó como el dueño de ese terreno, cobró la lana y a la mera hora cuando llegaron a la construcción, oye, ¿qué crees? No, este es mi terreno, aquí está el título de propiedad. Y a la mera hora se hizo una transacción o se justificó una transacción sin tener la documentación legal. O sea, les dieron el dinero sabiendo que no eran los dueños del terreno. No, pues no se puede, Mauricio. Y bueno, Antorcha Campesina, un brazo electoral del PRI, pues al final también muy, pues metido en el tema de la corrupción, también metido en el tema de clientelismo político electoral, ¿no? Y donde, pues es lo que querías mantener. Pero fíjate, el tema del terreno de Rosario Robles seguramente va a continuar. Esto del Texcoco, pero yo me acuerdo mucho, Mauricio, de unos terrenos que vendió la SEDATU en Cancún, ¿te acuerdas, Mauricio? Sí, también. ¿No? Incluso, aquí, bueno, estoy leyendo una nota. Reforma reveló que la SEDATU había vendido en julio del 2017 o 18 en una 20ª parte de su valor, o sea, un predio de 262 hectáreas ubicados sobre la carretera Cancún-Tulum en Quintana Roo. Era un terreno valuado en 1.240 millones de pesos y la SEDATU lo vendió en 61 millones de pesos. Y esto se lo vendieron aparte a grupos del grupo Palace Resorts, ¿no? Y también, o sea, para poner, pues, desarrollos turísticos. Eso también, Mauricio, va a acabar viendo este tema de los terrenos, porque fíjate que lo de la estafa maestra, bueno, sí o sea, hay pruebas, pero los terrenos también tienen siempre muchas pruebas, porque son cosas donde hay notarías, hay avalúos, ¿no? Hay transferencias, hay muchos elementos, y vas a ver que así como ves la Antorcha Campesina, van a ver más sobre ese tema. Porque yo creo que la estafa maestra es una parte de lo que pasó, pero el tema de los terrenos en la SEDATU con los Chayo Robles, creo que es más escandaloso todavía, y eso todavía no ha salido, y tal vez son las pruebas que seguramente tiene más Cebadúa que no nos ha dicho. Sí, es que son dos capítulos, Nacho, en la historia. El capítulo número 1 es cómo sacaron el dinero, la tranza, ¿no? Cómo se contrataron en universidades, instituciones como politécnicos, y de ahí se contrataron en empresas fachadas y se llevaron la lana, sí la sacaron. Pero ahora nos estamos enterando en qué se gastó la lana. O sea, se gastó la lana en terrenos en el aeropuerto de Texcoco, se gastó la lana en la campaña y en la elección de Alfredo del Mazo, se gastó la lana en la campaña de José Antonio Meade, se gastó la lana, porque eso también aparece en la declaración de Cebadúa, en la promoción personalizada para Osorio Chong para la presidencia. O sea, ya nos estamos enterando en qué se gastó la lana
porque eso no lo sabíamos. Pero todavía no termina la historia de los terrenos, Nacho, porque nos quedamos también en la primera parte. Sacan el dinero, 1.500 millones, se les paga Antorcha Campesina, que se presentan como los dueños, pero ¿y los dueños? ¿No? Los dueños también allí se quedaron y el terreno se tuvo que utilizar porque ahí está lo que se alcanzó a hacer del aeropuerto. Vamos a seguir con la columna de Riva Palacio. Dice, el gobierno de Peña Nieto en Edomex, Antorcha Campesina fue utilizada como grupo de presión, lo sabemos muy bien, por el secretario de gobierno Luis Miranda, que se convirtió en subsecretario de gobernación. Se desconoce el destino que tuvieron esos 1.500 millones de pesos, pero tras salir él y el titular Osorio Chong, el nuevo subsecretario René Juárez negoció con los verdaderos propietarios el despojo que habían sufrido ellos y les acordó entregar 400 millones de pesos de compensación. El dinero salió de Hacienda, estos 400 millones adicionales, extras a los 1.500 que ya se habían entregado. El dinero salió, pero Sedatu nunca lo entregó y tampoco Conagua que participó en la negociación. Incluso dice, es un problema que le heredaron a la actual administración. O sea, sé que a los 1.500 millones, Nacho, tenemos que sumarle los 400 millones que también se robaron. Y el caso es que a las personas dueñas del terreno nunca les llegó el dinero. Es increíble, es que no había un peso que saliera de la caja de Hacienda que no terminara en la bolsa de ellos. Es increíble. No, la verdad es que es increíble la gran, gigantesca corrupción, ¿no? O sea, es que la Chayo Robles, la verdad es que de las peorcitas, honestamente. Y bueno, ahora, pues vamos a ver qué canta, ¿no? Honestamente, la Chayo Robles, porque también ella, ya nos dimos cuenta que quiere proteger a Chong, quiere proteger a Peña Nieto y embarrar a Videgaray, pero ¿cómo lo puede hacer? O sea, no puede hacerlo todo al mismo tiempo, porque al final el criterio de oportunidad, al contrario de lo que ellos piensan, que bueno, yo te voy a decir lo que yo quiero, y con esto me voy a salir libre, porque es lo que supongo que está pensando Rosario Robles, condicionar, la fiscalía va a decir, no, mira, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, y si tus respuestas son así, tienen carnita y hay pruebas, hay evidencias, porque no solo es una cuestión testimonial, entonces podríamos ver una reducción de pena, algún criterio de oportunidad. Pero si sencillamente no hay nada de esto, sorry, no es momento, porque hay la Chayo Robles veo que sí quiere condicionar un poco a la fiscalía. Entonces no hablo. Bueno, no hables, te quedas entambada. Emilio Cebadúa se ve que sí está hablando y diciendo todo, ¿no? Está embarrando a Peña Nieto, que eso también es lo que no quiere hacer la Chayo Robles. Entonces sí se ve que está mucha mayor cooperación. Pero bueno, pues ya la Chayo también ves que ya la querían echar para atrás, ¿no? Ya se estaba echando un poco para atrás después de que seguramente llegó, no dudo, amenazas, ¿no? De parte del grupo peñista, de que, cuidado. Entonces por eso dijo, no, a Chong ni a Peña Nieto los voy a embarrar. Pero bueno, pues al final, pues es o aceptar la amenaza o, bueno, pues tener claro que si no dice nada, pues se va a quedar bien entambada, cuando menos 20 años, por el tema de lavado de dinero y delincuencia organizada, donde ya hay nuevas órdenes de aprehensión. Bueno, ya para terminar, Nacho, el presidente habló muy breve sobre este tema y sobre todo pidió que se hiciera y se aplique rápida la justicia, en este caso como el de Luis Videgaray, sobre todo porque esto pues genera muchos comentarios y se politiza mucho la información. Y como también a veces, si tú lo decías en algún momento, pueden acusarlo a él de estar buscando este tipo de acciones o estos casos para también deshacerse de los priistas o justificar pues acciones de su gobierno. Entonces él hace el llamado para que esto se termine lo más pronto posible y bueno, pues es así como va parte de este caso que se está convirtiendo en un caso grande, o sea, empieza a tener muchas líneas de información y de investigación y personajes que están apareciendo en las acusaciones, pero también que está empezando a llevarse buena parte del tiempo, por lo que veo, de la Unidad de Inteligencia Financiera y también de la Fiscalía General de la República. Bueno, Nacho, cerramos este tema, te decía yo, le invito a la gente